Bueno, mis queridos alumnos, en esta oportunidad vamos a hablar de los costos indirectos de fabricación, más conocidos como los CIF, que ya se han tratado pues en las hojas de costos. Por lo tanto, aquí vamos a darle una importancia demasiado grande a un concepto que en las empresas, si bien se tiene como algo que no se percibe a buenas a primeras, sí son valores que se deben de tener en cuenta para sacar los costos de un producto. Bueno, a ver, ¿qué son los CIF? Los CIF son aquellos valores que la empresa paga y que son valores totalmente diferentes a la materia prima y a la mano de obra directa pagada a los operarios. Como ejemplo de esos CIF tenemos los materiales, repuestos, accesorios, arrendamientos, depreciación de maquinaria, depreciación de planta, mano de obra indirecta, energía, agua, teléfono. Como ustedes pueden ver, todos estos conceptos son diferentes a la materia prima y a la mano de obra directa, que también tienen valor y que por ende la empresa pues no va a perder esos valores en sus costos de producción. Clasificación de los CIF. Los CIF se clasifican en fijos y en variables. Decimos que hay un CIF fijo cuando el valor que yo pago es permanente en el tiempo. Un ejemplo de ellos es el arrendamiento de planta productiva, ¿cierto? Si tú dices que vas a pagar arrendamiento de planta productiva, pues así produzcas o no produzcas, de todas formas tienes que pagar arrendamiento de planta productiva, ¿cierto? Porque si es arrendamiento de oficinas, eso ya no es un costo, sino que sería un gasto operativo. Entonces tiene que ser un valor fijo de planta productiva. Tenemos los arrendamientos, las pólizas de seguro, la depreciación por línea recta, el impuesto predial, que también es un valor que es fijo. Muchas personas dicen que los CIF fijos se pagan produzcase o no se produzca, y tienen toda la razón. Hay CIF fijos que yo tengo que pagar así yo no produzca. Y luego tenemos los CIF variables, que eso sí dependen del volumen de la producción, porque si nosotros producimos mucho, pues gastamos mucha energía. Si producimos poco, gastamos poca energía, ¿sí? Los accesorios también. Si nosotros producimos, pues hay accesorios. Si no producimos, pues no hay accesorios. Y por aquí vienen unos CIF que se llaman semivariables, costos indirectos de fabricación semivariables, que tienen las dos partes, es decir, que son fijos y son variables a la vez. Por ejemplo, el valor del acueducto, el valor del gas para el sector no residencial, el mantenimiento, los materiales, grasas, lubricantes y aceites. De todas formas, si producimos o no producimos, de todas formas hay un valor que nos hacen llegar fijamente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el acueducto. Si usted no produce, entonces el acueducto le sigue llegando con un valor fijo y se le aumenta si hay aumento en la producción. Por eso se llaman CIF semivariables, es decir, que contienen un valor fijo y contienen un valor variable. El servicio de teléfono es un servicio fijo cuando se tiene plan de consumo ilimitado, semivariable cuando es plan por minutos, es decir, que yo lo pago de acuerdo al plan que yo tenga. Muy bien, presupuesto de los CIF. Dentro de los presupuestos de los CIF tenemos como característica unos valores realmente consumidos al finalizar determinados periodos, pero como necesitamos cotizar a los clientes, entonces nosotros necesitamos presupuestar unos CIF, tener en cuenta unos CIF para poderle llevar cotización a los clientes. Las formas como nosotros podemos analizar los CIF son las siguientes. Tenemos un nivel de operación presupuestado, que es el número de horas, mano de obra directa, que yo puedo programar para un mes en una compañía. Es decir, si yo en una compañía digo, vea, es que para este mes yo presupuesto producir 2000 horas, ese es un nivel de operación presupuestado, ¿cierto? Pero resulta que puede llegar el mes y ya usted mirar a ver si usted trabajó esas 2000 horas o no las trabajó. De todas formas, usted tiene que mirar cuáles son los presupuestos de las horas que se van a emplear en esa producción, bien sea horas máquina o bien sean horas de mano de obra directa. Muy bien, ese es el NOP, nivel de operación presupuestado. Las bases para la presupuestación.
nosotros tenemos como bases las horas de mano de obra y las horas máquina. Ahí sí existen otras bases de presupuestación de los CIF. Es decir, yo tengo que basarme para poder presupuestar los CIF, porque si no tengo una base, entonces no puedo hacerlo. Por ejemplo, tenemos que las horas máquinas son fundamentales o que las horas de mano de obra directa son fundamentales. ¿Por qué razón? Porque yo prendo mis máquinas si hay luz y resulta que la luz es un CIF. Entonces yo voy a consumir energía, que es un CIF, de acuerdo a las máquinas que estén trabajando X número de horas en el periodo en el cual yo estoy realizando una producción. Ya habíamos dicho que los CIF se parten en dos, ¿cierto? Fijos, variables, y después viene una tercera categoría que son los CIF semivariables. Cuando yo tengo un CIF semivariable en la empresa, entonces debo de establecer un método con el cual separar cuánto es la parte fija y cuánto es la parte variable. Nosotros vamos a utilizar como método para separación del CIF fijo y del CIF variable. Cuando los dos están uniditos hay que separarlos. Vamos a escoger el método punto alto, punto bajo, ¿cierto? ¿Qué es eso? El método punto alto, punto bajo simplemente es distinguir cuál fue el punto más alto de los últimos periodos de la compañía para poder mirar cuál es el CIF en ese punto y cuál es el punto más bajo de los CIF de la compañía para poder hacer más o menos como un promedio y poder definir cuánto se lleva para CIF fijo y poder decir cuánto se lleva para CIF variable. ¿Listo? Más adelante vamos a mirar ese método punto alto, punto bajo. Muy bien, aquí hay unas fórmulas que las debemos de tener en cuenta para más adelante, que el costo total es igual al CIF fijo más el CIF variable. Es decir, si yo tengo un valor fijo de energía, lo voy a asumir con el variable de energía que va de acuerdo a la producción y los dos sumaditos me van a dar el costo total o el CIF total, ¿cierto? Bueno, por aquí hay unas fórmulas que nosotros vamos a realizar después en los ejercicios, ¿cierto? Los CIF presupuestados, la fórmula presupuestal general, etcétera, etcétera, ¿cierto? Muy bien. Y también los registros contables, eso lo vamos a ver más adelante. Esta teoría está en la página 68, que la vamos a tener en cuenta para poder realizar los ejercicios que enseguida vamos a realizar. Bueno, partimos de un presupuesto de CIF, el mes. Pero resulta que al finalizar el mes ese CIF nos puede dar más o nos puede dar menos, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen unas variaciones que se llaman favorables o variaciones desfavorables. Entonces cuando estamos en una empresa productora es bueno que se parta de un presupuesto de CIF, ¿cierto? De un presupuesto de CIF, pero cuando se llega al finalizar el mes hay que analizar si el CIF sí fue bien presupuestado o fue mal presupuestado, ¿cierto? De todas formas, las empresas tienen sus mecanismos, tienen sus formas para mirar esas variaciones de CIF, a ver cómo les fue. Si se presentó variaciones favorables, pues entonces les fue bien en esa negociación con el cliente. Es decir, que si la situación fue favorable, fue porque nos gastamos menos CIF de los que se habían programado. Y si de pronto nos gastamos más CIF, pues entonces es una variación totalmente desfavorable, es decir, que las utilidades se nos van a disminuir. Y aquí tenemos unas variaciones, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar, vuelvo y repito, con un ejercicio, todas estas formulitas, ¿sí? La variación de presupuesto, la variación de capacidad, todo eso está por allá en la página número 69 de nuestra guía, ¿cierto? Muy bien, estas fórmulas, vuelvo y repito, las vamos a registrar en un ejercicito. Bueno, muy bien, hay que diferenciar qué CIF hay. Hay CIF reales, o sea, los CIF que realmente consumimos en un periodo, los CIF aplicados que se aplican directamente a la producción a medida que la producción vaya pasando, ¿cierto? Y entonces aquí nos encontramos con que los CIF reales pueden ser diferentes a los CIF aplicados y normalmente lo son, ¿cierto? Entonces los CIF aplicados son los que se le cobran al cliente y los CIF reales pues son los que se pagan realmente, y ya al interior de la empresa, pues cuáles fueron los CIF que aplicó la empresa a cada una de la producción. Muy bien. Por aquí tenemos la teoría de los CIF, del cierre de los CIF, cuando se presenta pues ya la producción al finalizar el mes.
hay que hacer que esas variaciones, todos esos CIF reales, los CIF aplicados, etcétera, etcétera, se anulen, ¿cierto? Entonces todo eso, toda esa teoría lo encontramos en la página número 71. Muy bien. Bueno, a partir de la página 71 tenemos unos CIF, unos talleres de CIF. Vamos a buscar, por favor, vamos a buscar un ejercicio lo más claro y lo más entendible posible, lo más completo posible, ¿cierto? Vamos a irnos, por favor, a la página número 75. Vámonos a la página número 75 a mirar un ejercicio de una compañía que se llama Muebles Infantiles Limitada. Esa compañía de Muebles Infantiles Limitada dice que va a tener programada una producción presupuesta sus CIF semivariables mediante el método punto alto, punto bajo, del cual ya habíamos hablado ahorita, y la producción va a ser para el tercer bimestre del año 2019. Tercer bimestre, estamos hablando de mayo, junio, ¿cierto? Porque el primer bimestre es enero, febrero, el segundo bimestre es marzo, abril, entonces el tercer bimestre es mayo, junio, ¿cierto? Entonces para mayo y junio vamos a recibir los siguientes pedidos. Son 40 comedores para niños, 140 sillas, 70 nocheros, 120 salas. La base de presupuestación son las horas de mano de obra directa, que ya habíamos hablado, ¿cierto? La base de presupuestación de los CIF, esta empresa se va a basar en horas de mano de obra directa y se tiene estipulado, es decir, la empresa ya sabe que cada comedor se hace en 2.5 horas y que cada silla se hace en 1.5 horas, que cada nochero se hace en 2 horas y que cada sala se hace en 3 horas. Eso lo debe de tener ya definida la empresa, de pronto con su historial, con su experiencia, ¿cierto? Cada productor sabe cuánto se le demora elaborar un producto, ¿cierto? A esto se le llaman tiempos presupuestados o tiempos planeados. De los libros de contabilidad se obtuvo la siguiente información. Esta es una información que es historia, ¿cierto? Es decir, esto ya pasó. Para nosotros realizar el cálculo de los CIF para el tercer bimestre nos vamos a basar en la experiencia que se tiene en los libros de contabilidad. Entonces tenemos que en estos diferentes periodos ya pasados, ¿sí? Se tuvo la experiencia que en servicios públicos se pagó 238, 249, 252, 256, etcétera, 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 ¿cierto? Muy bien. Ahora, en mantenimiento, ¿cuánto se pagó? 527.500, 540.300, 542.600, 550.000 y 565.000. Ahí están los valores. El nivel de producción, ojo, que como aquí nos dice que la producción se va a basar en horas de mano de obra directa, este dato nos va a interesar. El nivel de producción para el mantenimiento que se gastó esto fue de 710 horas por aquí, que en este nivel se gastó 760 horas, se gastó esto, en este nivel se gastó esto, ¿sí? En este nivel se gastó esto, es decir, en cada nivel o en cada producción, ahí tenemos el número de horas consumidas y tenemos los valores que se consumieron en mantenimiento y que se consumieron en servicios públicos. Resulta que aquí servicios públicos tiene costos fijos y tiene costos variables, y el mantenimiento también tiene costos fijos y costos variables, porque una persona que nos haga mantenimiento, si está de planta en la empresa, eso quiere decir que si hay producción, mantiene, va y barre, trapea y hace mantenimiento a la planta productiva, pero si no lo hay, también tiene que ir a hacerle ese servicio de mantenimiento, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que definir qué es un valor, cuáles son los valores fijos y cuáles son los valores variables. ¿Cuáles son los CIF que presupuesta la empresa? Es decir, los CIF que tiene calculado la empresa. Son arrendamiento de un año, que habíamos ya hablado que eso es un CIF fijo, 11.400.000, arrendamiento de planta, ¿no? Por cada año. Tenemos depreciación de maquinaria en forma bimestral por 239.650. Eso también es un CIF fijo. Es decir, la maquinaria se gasta, produzca si o no se produzca.
Los impuestos que vinieron de forma trimestral, estos son los impuestos de la compañía en planta productiva, con un valor de 480.000 pesos en forma trimestral. En materiales, ojo con estos materiales, que no tiene parte fija, porque los materiales se gastan de acuerdo a la producción, y si se gastan de acuerdo a la producción, entonces tenemos que sacar un valor por cada hora, es decir, por cada hora que se produzca, los materiales me valen 480 pesos. Ojo con confundir estos materiales con materia prima. Estamos hablando de materiales como por ejemplo barredoras, trapeadoras, aceites, lubricantes, etcétera, etcétera, que no sean indispensables para la parte física del artículo. Entonces, aquí en estos materiales que son SIF, los vamos a llevar como un valor por cada hora. Los servicios públicos, que aquí nos dicen, ojo que hay que presupuestarlos. Sí, claro que sí, porque es que aquí tenemos una información con servicios públicos y mantenimiento. No nos dicen cuántos son los valores, porque aquí hay mucha información que debemos de promediar o sacar por el método punto alto, punto bajo. Entonces, enseguida vamos a mirar cómo se presupuestan esos servicios públicos por el método punto alto, punto bajo. Muy bien. Entonces quedamos en que los servicios públicos tienen una parte fija y otra parte que hay, otra parte variable dependiendo de la hora que se consuma, ¿sí? Mejor dicho, en cuánto se consumen en una hora, ¿sí? Eso es un SIF variable. Y en la parte fija es que así produzca o no se produzca, de todas formas va a haber consumo de servicios y de mantenimiento. Muy bien, hasta el momento que tenemos presupuestado, la empresa tiene presupuestado esto. ¿Por qué? Porque ya ha pasado por la experiencia de pagar, ¿cierto? De pagar todos estos SIF. ¿Qué tenemos nosotros que hacer para comenzar a mirar la proyección de estos SIF? Mire, nosotros vamos a producir para un bimestre, ¿sí? Para un bimestre. Resulta que esto aquí, este arrendamiento, me lo están dando por cada año. ¿Yo qué tengo que hacer para poder presupuestar en un bimestre este arrendamiento? Simplemente cojo a este arrendamiento que está por año, o sea, lo divido entre 12. Al dividirlo entre 12 me da el valor por cada mes, y ese valor por cada mes lo multiplico por 2 meses, que son los valores o el bimestre que yo estoy presupuestando, ¿cierto? Entonces, para un bimestre más o menos sería coger a 11.400.000 dividido entre 12, profe, ¿por qué entre 12? Porque esto me están diciendo que es un presupuesto de un año, ¿cierto? Entonces lo divido entre 12, me da 950.000 pesos por cada mes, y como yo voy a producir en un bimestre, esos 950.000 pesos lo multiplico por 2. Eso me da que para este bimestre yo voy a presupuestar un arrendamiento de 1.900.000 pesos. Luego cojo la depreciación de la maquinaria, ¿cierto? Para un bimestre, para este bimestre, ¿sí? 239.650, es decir, que la depreciación de la maquinaria fue calculada para un bimestre, por lo tanto no hay que cambiarla porque vamos a producir es para un bimestre. Entonces, si la depreciación es por bimestre, este valor no lo vamos a cambiar. Ahora luego vienen los impuestos trimestrales, que me da un valor fijo de 480.000 pesos, ¿cierto? Ese valor fijo simplemente lo voy a coger y lo voy a dividir entre 3 para sacar el valor mes. El valor mes me da 160.000 pesos, valor por mes de este impuesto. Como voy a presupuestar para un bimestre, pues lo voy a multiplicar por 2, y eso me da un valor de 320.000 pesos. 320.000 pesos. Y luego viene el proceso de presupuestación de los servicios públicos, que también tenemos que hallarlo, pero ese sí lo vamos a hallar, pero por el método punto alto, punto bajo, ¿cierto? Más adelante vamos a mirar en qué consiste ese método. Dice que al finalizar el periodo, es decir, al finalizar el bimestre, se fabricaron los 40 comedores para niños, utilizando 105 horas. Las 140 sillas, que utilizaron 212 horas. Los 70 nocheros, que utilizaron 145 horas. Y las 120 salas, que utilizaron 358 horas. Aquí nos están hablando de que se terminó el periodo y que eso ya se realizó en la compañía, ¿cierto? Por lo tanto, esto que nosotros acabamos de mirar aquí como tiempo real es lo que nosotros llamamos el NOR, o sea, el nivel de operación real.
Y lo que nosotros saquemos por aquí de tiempos estandarizados o de tiempos presupuestados, a eso se le llama el NOP. Es decir, que la empresa tiene presupuestado más o menos cuánto se puede gastar en cada comedor, en cada silla. Sí, ya lo tiene presupuestado, pero falta ver si los tiempos que ella tiene considerados como presupuestados pues van a ser iguales a los que ya se dieron. Eso es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Entonces, conclusión, si los tiempos de la producción se me elevan, pues los CIF también se tienen que elevar. Y si los tiempos de la producción se disminuyen, pues entonces los CIF se me tienen que disminuir, ¿cierto? Para nosotros mucho mejor en las empresas si de pronto los CIF se nos disminuyen, porque entonces ya le habíamos dado el presupuesto al cliente, por lo tanto estaríamos costeando por debajo de lo que le costeamos al cliente. Eso sería algo demasiado positivo para la compañía. Pero hay empresas que definitivamente cuando tienen estos presupuestos de CIF muchas veces pierden dinero. ¿Por qué razón? Porque los tiempos que le dicen al cliente no resultan ser los más acercados posibles a la realidad. Entonces ustedes saben que entre más tiempo se demore la producción, pues más costos indirectos nos vamos a llevar. Por lo tanto, eso no es beneficioso para ninguna de las empresas. Y aquí dice que los CIF consumidos en el periodo fueron los CIF consumidos, es decir, los CIF que la empresa pagó de energía, pagó de arrendamiento, pagó de mantenimiento, etcétera, etcétera. Los CIF consumidos en el periodo, es decir, en el bimestre, al finalizar junio, fueron de 4.250.000 pesos, ¿cierto? Hay que calcular, comenzar a analizar la parte de los CIF para mirar si estos CIF, si realmente son o están por debajo de los que nosotros habíamos planeado. Si estos CIF están por debajo, entonces la empresa presupuestó bien. Pero si estos CIF consumidos o pagados al finalizar el tiempo están por encima, entonces la parte presupuestal de la empresa falló. Por lo tanto, las utilidades se van a venir abajo. ¿Listo? Ese es el ejercicio que nosotros vamos a realizar. Por aquí nos dicen, hállame el nivel de operación presupuestado, hálleme el nivel de operación real, hálleme la forma como se presupuestan los servicios públicos y el mantenimiento, hálleme la fórmula del presupuesto general de los CIF para esta empresa, porque la empresa tiene que contar con una fórmula para poder determinar su CIF. Hálleme los CIF presupuestados en el tiempo que usted dijo que se iba a gastar la producción. Hálleme el valor por cada hora de los CIF, que es la tasa predeterminada. Hálleme por favor los CIF aplicados, es decir, los CIF que usted le cobró al cliente. Hálleme las variaciones, si se presentaron variaciones por encima o variaciones por debajo, qué pasó con el presupuesto de los CIF, qué pasó con la capacidad de cobranza al cliente por parte de los CIF. Verifíqueme la variación neta, ¿sí? Es decir, cuánto pasó de CIF real a ser CIF presupuestado. Y hágame los registros contables, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el ejercicio de la página número 75, ya dispuestos pues para que lo organicemos y lo analicemos ya en la clase real. Listo, esa es la introducción para la parte de los CIF. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.